se hayan logrado conectar. Bueno, los que faltan, espero que logren conectarse en estos minutos que quedan. Les pasaré la lista. Ok, ya pasé la primera lista de asistencia. Daremos a inicio con el desarrollo del ABT. La agenda que vamos a estar desarrollando esta noche es investigación científica, conceptos generales de ciencia, método y teoría, finalidad de la investigación científica, propósito de la investigación científica, enfoque de la investigación cualitativo, cuantitativo y mixto, y los tipos de investigación que son prácticamente los alcances de la investigación cuantitativa. Hablaremos un poco sobre los conceptos generales que es una ciencia, método y teoría. Pero antes de pasar a los temas de la agenda de esta BT, quisiera saber qué entienden ustedes por investigación científica. Quisiera saber sus opiniones. Solo un paréntesis. Yo tomo muy en cuenta la participación, ya que si en algún momento alguien llega a faltar a una BT por A o B motivo, yo tomo en cuenta su asistencia por la participación que han tenido durante las videotutorías. Ok, aquí me están diciendo Roxana Carolina está basada en hipótesis. José Víctor es el control que está basado en sistemas y datos. Úrsula funciona a partir de un sistema. Carmen Alicia, proceso metódico. Yuri está basado en un sistema de recopilación de información. Ok. También pueden utilizar audios para su participación. César Eduardo consiste en un proceso ordenado y sistemático de análisis y estudio. Olga Patricia es información con una fuente de base de datos reales. Sí, dime Ana, sin miedo. Es un método de experimentación matemático ¿Correcto? y experimental. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Ana. Hernán Acevedo, recopilación y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema. Karen Imelda, son datos verídicos. Ok, Con- contestando la pregunta de qué es una investigación científica, hay muchas definiciones de investigación científica según autores. Según Andrews A., investigación científica es un procedimiento de reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de un sistema y que se propone a aportar nuevos hechos,
datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Nos dice que es un procedimiento, ya que un trabajo de investigación tiene procesos a seguir, como por ejemplo desarrollar una hipótesis, la cual es aprobada a través de diferentes métodos. Esto puede ser métodos cualitativos y métodos cuantitativos, y pueden ser modificadas hasta que los resultados sean coherentes con los fenómenos observados y los resultados arrojados por las pruebas de investigación. Ok. No sé si les quedó alguna duda sobre la definición. Vaya, pasamos a lo que es los conceptos generales, que es ciencia, método y teoría. Primeramente, ciencia. Ciencia en latín, scientia, que significa conocimiento. Por medio de esta acumulación de conocimientos se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. Y es un conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática, obtenidos a partir de la observación, experimentación y razonamiento dentro de áreas específicas del saber. Nos dice que es sistemática porque la ciencia tiene que tener un orden y poseer conocimientos teóricos prácticos. La ciencia se clasifica en ciencias naturales, sociales y formales. Las ciencias naturales se especializan en el estudio de la naturaleza, como lo hacen la astrología, geología, biología y la física. Las ciencias sociales incluyen a las disciplinas orientadas a cuestiones humanas, como lo son la cultura y la sociedad. Aquí se incluye la sociología, la historia, la psicología, antropología, política, economía, filosofía, entre otras. Y las ciencias formales se orientan a las formas válidas de inferencia y cuentan con un contenido formal, no concreto, a diferencia de las ciencias empíricas. Aquí se ubican lo que son las matemáticas y la lógica. Las ciencias empíricas son aquellas que justifican o verifican sus hipótesis mediante la experimentación. Además, la ciencia puede tener otras clasificaciones, y estas pueden ser ciencias básicas y ciencia aplicada. La ciencia básica es la comprensión del universo sin ninguna utilidad para el entorno humano. Y la ciencia aplicada es la resolución científica de problemas puntuales dentro de la sociedad humana, ya sea la creación de un producto, de una herramienta o modificación de ciertos materiales. La ciencia también tiene sus características. Son factibles, trascienden a los hechos, es analítica, especializada y es clara y precisa. ¿Por qué nos dice que es fáctica? Fáctica es la ciencia que intenta describir los hechos tales como son. El objetivo de esta ciencia es estudiar los hechos de la naturaleza. Trascienden a los hechos. Esto descarta hechos, produce nuevos y los explica. Se describen los hechos tal y como son.
Los hechos se pueden observar de una manera verificable y objetiva en la que los hechos se identifican con solo observar el objeto de estudio. Otra característica es analítica. Nos dice que es analítica porque aborda problemas circunscritos una a una y trata de descomponerlos y entender sus componentes. Esta ciencia utiliza las ciencias naturales y sociales para realizar un diagnóstico del problema en estudio, generando hipótesis que permitan resolverlos. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Ok, vamos con la característica especializada. Estos son problemas específicos, sean de las ciencias naturales, sociales o formales. Esto tiene como consecuencia del enfoque analítico de los problemas, dependiendo del problema en cuestión, por lo que existe una multiplicidad de técnicas y sectores en la ciencia, pero manteniéndola en una unidad metodológica. De igual manera, se tiene en cuenta que la ciencia tiene su propio y particular campo de estudio. De igual manera, nos dice que es clara y precisa. Los problemas deben formularse de manera clara. La ciencia defiende la mayoría de sus conceptos, siempre mide y registra los fenómenos. De igual manera, sus problemas son distintos y sus resultados son claros. El conocimiento ordinario usualmente es vago e inexacto. Vamos a lo que es método. El método, la palabra método proviene del griego met, que significa meta, y odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta, es decir, un conjunto de pasos necesarios para lograr un objetivo concreto. Las palabras método se ha ido transformando en algo más que un modo de llegar a un fin, y se trata de una disciplina que tiene aspectos que caracterizan refiriéndose al orden que incluye lo que es la lógica, las normas y los pasos en una investigación. Los tipos de método, como podemos observar, son científicos, experimentales y racionales. Los métodos científicos se subdividen en deductivos e inductivos. Vamos a dar la definición de método, el tipo de método científico. Científico es una serie de pasos que son necesarios para alcanzar el conocimiento. Esto se puede abordar a través del método inductivo y el método deductivo. El deductivo va de lo general a lo particular. Es aquel que admite los datos generales como valederos para deducir por medio de razonamiento. Lógico, varias suposiciones, es decir, parte de verdades previamente establecidas como principios generales. Aquí me están haciendo una pregunta, Roxana Carolina. ¿La investigación científica es lo mismo que la investigación experimental? Pues no. Ya vamos a dar la definición de lo que es la experimental. El método inductivo
es, va de lo particular a lo general. Se emplea cuando se observan los hechos particulares obteniendo proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. Un ejemplo de estos dos tipos de métodos, de deductivo e inductivo, puede ser: si veo una larga fila afuera de una tienda, puedo inferir que tiene rebajas, y eso es pensamiento inductivo. Por el contrario, si me llega la noticia de que la tienda va a tener descuentos, entonces puedo deducir que habrá mucha gente ese día, y eso es un pensamiento deductivo. Ahora vamos a prácticamente contestar la pregunta de Roxana. ¿Por qué no es lo mismo el método científico con el experimental? El experimental es usado más que todo en la biología, con el objetivo de medir y controlar variables y efectos, como por ejemplo los experimentos que hacen en los laboratorios. No sé si quedó claro. Ok. Bueno, el método, para los que no les ha quedado claro, el método científico se basa más que todo en pasos a seguir, que es lo que ustedes van a hacer en la investigación. Pasos a seguir como planteamiento de problema, eh, el enunciado del problema, y van a realizar hipótesis, entre otros. Sin embargo, el experimental están basados en la biología y solo están basados en experimentos, prácticamente. No sé si ahora sí les quedó un poco más claro. Ok, aquí me está participando. Ok, pasamos al tipo de método racional. Este me dice que se establece como el más complejo. Trabaja con fenómenos difíciles de medir por medio de experimentos. Es utilizado más que todo en la filosofía. De igual manera, la estadística cuenta como un método estadístico, ya que es fundamental en el estudio de datos. Para ello debe recopilarlos, organizarlos, registrarlos, luego interpretarlos y finalmente relacionarlos con el objetivo que vincula las características de población que se están estudiando. Una pregunta, licenciada. ¿Sí? Dígame. Un ejemplo de este método racional, ¿cuál podría ser? Un ejemplo. Eh, Permítame.
Las disculpas del caso, se me fue un poco, la plataforma está fallando un poco, pero bueno, el ejemplo puede ser que ellos se basan más en los fenómenos y de los experimentos, digamos, utilizando más que todo fórmulas. Aquí me está diciendo también Rebeca Saray, el saber científico sería un ejemplo. Sí, puede ser. Lo que pasa después de la muerte. Sí, es algo más que todo filosófico, que se basa en lo racional. Bueno, vamos a seguir porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y al final vamos a hablar un poco sobre las tareas. Vamos, otro de los conceptos generales que se debe saber es la teoría. Su origen griego es teorin, que significa observar, y es el conjunto de conceptos, proposiciones y definiciones que se encuentran relacionadas entre sí y que son recogidas desde un punto de vista sistemático de fenómenos con el objeto de explicar o poder predecir un determinado fenómeno. Nos dice que es sistemático porque parte del planteamiento de un problema, una hipótesis y objetivos, utilizando un orden establecido para recolectar y analizar datos con mayor precisión. Y esto evita dejar los hechos a la casualidad. La teoría La teoría se rige por establecer hipótesis o supuestos que los científicos se encargan de verificar. Cabe resaltar que existen dos clases de ideas. Para lograr establecer una teoría, una de ellas puede ser las conjeturas, que son suposiciones sin respaldo de las observaciones de una teoría. Y las hipótesis, que puede ser otra de las dos ideas, que poseen y se apoyan a través de múltiples observaciones. El objetivo de las teorías es tratar de explicar o predecir un fenómeno determinado, teniendo como resultado una teoría, en lo cual una teoría debe ser clara, concisa y descriptiva al momento de su redacción. Voy a pasar la segunda asistencia en estos momentos. Ok, ya la pasé. Seguimos con la finalidad de la investigación científica. De acuerdo a sus características, es reflexiva, sistemática y metódica. Su finalidad es obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, sociales, empíricos, técnicos, que se desarrolla a través de un proceso. Cuando hablamos de procesos, nos referimos a una secuencia ordenada de acontecimientos en el tiempo, de tal manera que cada uno guarda una relación funcional con el siguiente. De igual manera, nos dice que es la búsqueda intencional de conocimientos o de soluciones a
problemas de carácter científico. ¿A qué nos referimos con soluciones a problemas de carácter científico? Nos referimos a un ciclo que comienza con un problema y este se convierte en el tema central en el cual toda la investigación gira alrededor y explica en breve el objetivo de la investigación. Los propósitos de la investigación científica son organizar todas las etapas del proceso de investigación en forma lógica, y la investigación varía de acuerdo a diferentes campos y disciplinas científicas. Básicamente, la ciencia se divide en investigación pura y aplicada. Ambas poseen la misma estructura y protocolo para redactar y probar hipótesis y predicciones, pero varían sutilmente en el objetivo final. La investigación pura es aquella que trata de explicar el mundo que nos rodea y entender cómo funciona el universo. Se relaciona con la comprensión de principios, axiomas, abstractos, subyacentes y su descripción por medio de teorías. Algunos ejemplos de investigación pura son, puede ser la redacción de un ensayo, el planteamiento de una hipótesis, entre otras. La investigación aplicada busca respuestas a preguntas específicas que ayudan a la humanidad. Los utilizan para explicar fenómenos de la vida real. Cuando hablamos de fenómenos, podemos definirlo como un hecho, ya sea acontecimiento o proceso, tal como aparece ante los sentimientos de algún observador. Un ejemplo de investigación aplicada puede ser una investigación científica, que es lo que nosotros vamos a realizar, y la construcción de un dispositivo, entre otros. Tenemos lo que son el enfoque de la investigación cuantitativa, cualitativa y la mixta. En la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento como por ejemplo el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, perdón, y el estructuralismo, y diversos marcos interpretativos como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Pero desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación. En esto es el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Estos métodos utilizan 5 estrategias similares y se relacionan entre sí. Una de ellas es llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos, establecer suposiciones o ideas como secuencia de la observación y evaluaciones realizadas, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Un enfoque cuantitativo es el que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y aprobar teorías. El enfoque cuantitativo desarrolla un conjunto de procesos y es esencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no debemos brincar o eludir pasos. O sea, lleva un orden. Un enfoque cualitativo
Es el que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. El enfoque cualitativo se guía por aquellas áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Pasamos a lo que es el análisis, perdón, el enfoque mixto. Espérenme que me quedó. Sí. Se define como la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativas y cualitativas conserven sus estructuras y procedimientos originales de una forma pura de los métodos mixtos. Resumiendo, el método mixto utiliza lo que es la evidencia de datos numéricos, los verbales, los textuales, visuales, simbólicos y de otras clases que para poder entender los problemas en la ciencia. En un sentido amplio, visualizan la investigación mixta, en donde se mezclan los enfoques cuantitativos y cualitativos, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo peso. ¿Por qué utilizaríamos los métodos mixtos? Un factor adicional que ha de notar la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación en las distintas ciencias. Estos representan o están constituidos por dos realidades. Una puede ser objetiva y otra subjetiva. Una realidad objetiva es todo aquello que se puede ver o tocar, como por ejemplo una oficina, mobiliario, un número específico de alumnos, los profesores y el personal administrativo. En cambio, una realidad subjetiva se concluye significados distintos y se experimentan vivencias únicas y emociones, deseos y sentimientos, como por ejemplo la ira, la envidia, la amistad, los celos. Son todo prácticamente, como a lo más claro, son todas aquellas cosas intangibles. De igual manera, para poder capturar ambas realidades está la realidad intersubjetiva, la cual se requiere tanto la visión objetiva como la subjetiva, como por ejemplo las relaciones interpersonales, la depresión, la crisis económica, la religiosa, el consumo de ciertos productos, entre otros temas que están relacionados a la intersubjetividad. El tipo de enfoque mixto es prácticamente lo que ustedes van a desarrollar a partir de la actividad 2 hasta la actividad 4. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Ok, me están diciendo que no tienen consulta. Pasamos a la siguiente. Cada uno de los enfoques tiene sus características. Están las características del enfoque cuantitativo, que son aquellas que se pueden
Nos dice que es el planteamiento de un problema de un estudio delimitado. Son las hipótesis que se generan antes de recolectar y analizar los datos. Se deben analizar con métodos estadísticos, se sigue rigurosamente el proceso de investigación y debe ser lo más objetivo posible. ¿Por qué se dice que deben ser lo más objetivo posible? Porque los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio. En cambio, las características cualitativas. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definidamente claro. No se prueban hipótesis, no están basados, bueno, están basados en métodos de recolección de datos no estandarizados. El proceso de indagación es más flexible, de igual manera, de ser más flexibles, ya que su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como se la observa. Tenemos lo que es, de igual manera, existen factores para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Entre ellos está el enfoque que el investigador considera que armoniza o adapta más a su planteamiento de problema. Es importante recordar que aquellos problemas que necesitan establecer tendencia se acomodan mejor a un diseño cuantitativo y los que requieren ser explorados para obtener un entendimiento más profundo. Otro factor es la aproximación en la cual el investigador posea más conocimientos y entrenamiento. Esto sugiere buscar en la literatura cómo ha sido abordado el planteamiento y qué tan exitoso han resultado los estudios que utilizaron los distintos enfoques. Y vamos a ver lo que es los tipos de investigación, que son el alcance de la investigación cuantitativa. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional y terminar como explicativa. El estudio de alcance exploratorio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos. O sea, son estudios que no se han abordado antes, son prácticamente nuevos. Los alcances descriptivos consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comodidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
Lo correlacional, alcance correlacional, su finalidad es conocer la relación, o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de estas y después se cuantifica, analiza y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a pruebas. El alcance explicativo son aquellos estudios explicativos que van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Un ejemplo puede ser dar a conocer las intenciones de votar por cierto partido político relacionado con dichas intenciones con conceptos como edades y género de los votantes. Y tenemos lo que es la importancia del tipo de investigación. Nos dice que estos sirven para el exploratorio, sirve para familiarizarse con un fenómeno poco estudiado o poco desconocido, como por ejemplo, son los diagnósticos y los sondeos. En los descriptivos, sirve para medir la presencia de las variables recopiladas en el estudio, como por ejemplo un censo nacional de población o encuesta de opinión. Y las correlacionales sirve para ver cómo se relacionan o vinculan las variables entre sí. Ejemplo, los gustos y preferencias de las millennials en tecnología, ropa, entre otros. Explicativos son aquellos que buscan encontrar las razones a causa que provocan ciertos fenómenos. Ejemplo, la calidad de vida de las personas, muchas variables. Ok, no sé si, y terminando con una frase de Paulo Freire que dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. No sé si haya dudas o consultas referente a la BT de este día. Iba un poco rápido porque si se fijan solo nos queda un minuto prácticamente. Ok, si no hay ninguna duda ni consulta, les quería hacer una consulta con la actividad número 2 y la actividad número 4. La consulta era cómo quieren trabajar la actividad número 2, 3 y 4. ¿La quieren trabajar individual, en pareja o en trío? Ok, muchos están diciendo pareja, individual, individual. Y sí, Aníbal me está diciendo que vamos a hacer que haga una encuesta para que podamos votar. En estos momentos les voy a habilitar una encuesta
para ver su opinión de cómo podemos trabajar esa actividad antes que se nos termine el tiempo. Permítanme. La voy a poner acá. Vaya, la encuesta ya está habilitada. Vamos a esperar unos minutos para que la mayoría vote. Ok, voy a publicar el resultado. Y queda el 46%, 25 personas dijeron que lo querían individual, 18 personas en pareja, el 33%, y en trío, el 20%. Así que la mayoría, por el 46%, dijo que individual. Va a quedar las tareas individual prácticamente. Actividad 3, la actividad 2, 3 y 4.